El nuevo embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, aterrizó en la Ciudad de México el pasado 21 de septiembre. Viene a tender puentes y trabajará vía 4 pilares principales: la confianza, la proximidad, el respeto y el agradecimiento. En el marco de los 45 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, y a razón del 12 de octubre, el embajador Juan Duarte Cuadrado habla de cómo nutrir la relación bilateral y construir en conjunto el futuro. Muy buen día, embajador Juan Duarte Cuadrado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Está aterrizando en México, literalmente menos de 2 semanas, aterrizando con un temblor, además, que le tocó como bienvenida. Quiero entender cómo ha sido la llegada. Muchas gracias, Regina, y un placer poder conversar contigo esta mañana. Bueno, la llegada ha sido realmente espectacular. Mencionabas el movimiento, ¿no? el seísmo del 21 por la noche. Yo creo que fue para entrar un poco en arena, ¿no? en acción de la vida mexicana. La verdad es que la recepción no habría podido ser mejor. La gente, el país, Mondiacult. Es decir, mi primera semana real entera de trabajo fue en Mondiacult, escuchando unos discursos y tomando el contacto con una realidad cultural muy interesante en este país, con nuestro ministro de Cultura, el ministro Iceta, que vino aquí, y eso me permitió pues, conocer a muchísima gente del sector cultural. Tuvimos ocasión además de inaugurar una exposición en el Munal con el ministro, o sea que fue una inversión en una parte de lo que es México, que es una de las partes que a mí más me interesa, que es la parte cultural. O sea que feliz. Justo ahora que menciona la parte cultural, y quería yo quizá meterme en esta parte más personal, pero ¿qué conocía de México antes y qué es lo que le genera mayor entusiasmo conocer? Bueno, en primer lugar te quería decir, Regina, que es mi primera vez en México. Curiosamente, he estado en otros 2 países del continente, en Colombia y en Argentina, y me faltaba un poco México, ¿no? Era la asignatura pendiente, y para un diplomático español venir a México es tocar el cielo. Como español, México es casi decir nuestra segunda nación, nuestra segunda patria, ¿no? Yo tengo ya una cierta edad, y aunque voy a mencionar personajes y referentes que no son de mi generación, yo he crecido también con ellos, ¿no? Mi padre era un gran fan de Cantinflas. Entonces yo veía las películas, por supuesto eran reprogramadas, ¿no? No eran estrenos de Cantinflas. La literatura mexicana, obviamente, Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, pero soy también muy aficionado al cine y a la música, y por supuesto cuando uno habla de música, por una parte tienes a Agustín Lara, ¿quién sería España, ¿no? Y el bolero sin Agustín Lara. Soy muy aficionado a la ópera. Entonces sigo referentes como Oralia Domínguez, que a lo mejor no es muy conocida, pero para mí es una de las grandes mezzosopranos de la historia, o actualmente Javier Camarena, ¿no? o Alondra de la Parra, que está haciendo un trabajo fantástico como mujer rompedora al mando de una dirección de orquesta, ¿no? Y soy muy cinéfilo también. Entonces, por supuesto, pues para mí Luis Buñuel es como el gran embajador de la cultura más allá de las fronteras, ¿no? Este cineasta que podemos interpretarlo como mexicano, como español, como francés. Silvia Pinal, también yo crecí un poco viendo esas películas, y por supuesto lleno en un toque más ligero, más frívolo quizá, Los Culebrones, ¿no? Yo ahí sí que cuando iba a la universidad veía a Verónica Castro, ¿no? En Los ricos también lloran, y por supuesto la gastronomía, para mí una de las mejores del mundo sin duda, que además está teniendo una explosión ahora mismo en España impresionante, con muchísimos restaurantes que se abren prácticamente cada semana. Pasando un poco a la parte de esta relación diplomática, porque es el encargo que tiene ahora, esta relación bilateral entre México y España, ¿cuáles son esos detalles finos en este encargo, por un lado, y qué le gustaría que fuera el legado? Yo creo, Regina, que mi ministro me ha designado a mí un poco. Yo llevaba 4 años, ¿no? Trabajando en un ámbito bastante duro, que es el consular, ¿no? Lo que me gusta es ayudar, tender puentes, ¿no? Escuchar, tener esa empatía. Y yo creo que vengo aquí, pues como soy yo, para animar asperezas, las posibles asperezas que haya habido en los últimos meses, últimos años, y para ir construyendo un futuro de forma conjunta con México, tanto con el gobierno mexicano como con la población mexicana en general. ¿Cómo trabajar eso? Porque es cierto, ha habido cierta tensión, quizá utilizaría la palabra rasguños, ¿no? Nos hemos rasguñado un poco. Como embajador de España en México, ¿cómo se afianza una relación bilateral? La relación bilateral se afianza, yo creo que como con 4 columnas fundamentales, que es lo que yo me propongo, ¿no? En primer lugar, la confianza.
En segundo lugar, la proximidad. El respeto mutuo es fundamental, volver a recuperar ese respeto o mantener ese respeto y, por supuesto, siempre un agradecimiento. Con México la relación bilateral es muy especial. Por supuesto, nuestra historia común, la riqueza que compartimos en cultura, en patrimonio y también los gestos, la generosidad de México en un momento muy concreto de nuestra historia y no hace tanto tiempo, ¿no? Durante el exilio republicano, cómo no recordar y evocar a Lázaro Cárdenas, la presencia del Ateneo, siempre agradecimiento. Yo creo que esas cuatro palabras serían un poco las que conformarían mi misión aquí. Y cuando hablamos un poco más, quizá solo de relaciones diplomáticas, no particularmente de la de México con España, ¿qué es lo más relevante en una relación diplomática? Yo creo que la sinceridad, que no siempre se piensa en ella, porque uno siempre piensa que un diplomático no miente, ¿no? Tiene que conocer el arte de la mentira. No, yo creo que hay que ser franco, hay que ser sincero, hay que ver también los intereses que tenemos encima de la mesa. Luego hablaremos a lo mejor de todos los intereses económicos, culturales que hay y, por supuesto, y también lo digo por mi reciente pasado en el Ministerio, nuestras poblaciones, es decir, las colectividades. Tenemos muchísimos españoles en México, cada vez hay más mexicanos en España. Tenemos que trabajar para ellos también. Voy a regresar a estas fricciones que hubo, ¿no? Esta palabra que se utilizó, que fue poner en pausa. Pero ¿qué palabras utilizaría para definir cómo estos dos países se llevan y por qué se llevan de esa manera, ¿no? Más allá de esta palabra que se puso en medio? Yo diría que para España no ha habido pausa realmente, es decir, con todo el respeto puede haber un momento de fricción, de desencuentro, a lo mejor de falta de que el mensaje llegue correctamente. Para España, para el gobierno español y yo creo que para el pueblo español nunca ha habido pausa. La relación con México va mucho más allá de gobiernos, de instituciones, es decir, somos pueblos hermanos, ¿no? Y cuando uno está en México siendo español y en España siendo mexicano lo siente. Hay una afinidad que raya casi en un lazo familiar, ¿no? Y como en todas buenas familias, pues hay momentos de gran amor y momentos de cierto desamor, ¿no? Pero no por eso se rompe la relación. Yo creo que es una relación de las más intensas que tiene realmente España con ningún otro país del mundo. Ahora mencionaba la parte de la economía y bueno, vemos inflaciones que no habíamos visto nunca antes. Sabemos que es un tema mundial y que responde a la pandemia, responde al tema que está sucediendo en Ucrania, pero un poco, ¿qué pueden hacer México? ¿Cómo puede trabajar México con España para dejar a un lado esta inflación, para que de nuevo sintamos que se puede generar desarrollo y generar un buen ambiente económico y de negocios? Claro. Yo creo que efectivamente, como has mencionado, estamos ante un momento muy complicado, ¿no? A nivel mundial, a nivel global. España, como miembro de la Unión Europea y en Europa, ¿no? Se ve muy afectada de forma casi directa por lo que está ocurriendo en Ucrania y estamos viendo que también México está sufriendo los coletazos, ¿no? De esta tasa de inflación que se desboca, también un poco por mimetismo en lo que ocurre con Estados Unidos. Yo creo que hay que aunar esfuerzos, tenemos unos tejidos económicos, tenemos muchísima cooperación, ahora estamos celebrando también los 30 años de la cooperación en México. Hay que luchar también para combatir esa desigualdad social que va a verse acrecentada por los problemas macroeconómicos que vamos a sufrir. Yo creo que aquí tender manos, identificar ámbitos. Tuve también la semana pasada una reunión con responsables de la cooperación mexicana y ahí identificamos, ¿no? Por ejemplo, siempre trabajar en temas de poblaciones indígenas, tema de medio ambiente, calentamiento global, género con mujer, hay que seguir trabajando con mujer y luego, por supuesto, algo que compartimos más allá de la inflación y de los vaivenes de la guerra, que es problemas con el agua, es decir, los recursos hídricos. España tiene un problema gravísimo, yo creo que podemos transferir nuestro conocimiento, compartir experiencias y tenemos muchísimos ámbitos en los que podemos seguir trabajando muy juntos. Los dos países también hay una serie de números muy relevantes. Tenía yo en la cabeza, quizá ha cambiado, pero son 7.000 empresas españolas instaladas en México. ¿Cuáles son los números que los ciudadanos no podemos olvidar? Yo creo, por supuesto, has mencionado las 7.000 empresas, hay 600 y creciendo empresas mexicanas en España también. Eso es muy importante porque cada vez atraemos pues más ciudadanos mexicanos, inversores mexicanos que quieren trabajar en nuestro país. Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Que la relación sea de ida y vuelta, ¿no? Este pasaje de ida y vuelta. Yo creo que cifras son también las de las personas.
Mencionaba antes, tenemos a 160.000 personas que viven en México, españolas que viven en México. Tenemos a 30.000 o 60.000 según la versión mexicana, porque hay que tener en cuenta las dos nacionales que viven en España y hay que trabajar para esas personas. Tenemos muchísimas posibilidades. Yo creo que eso es importante recordarlo, ¿no? Aparte de la inversión, aparte de las cifras de las empresas, somos personas y esas personas representan creatividad, innovación, emprendimiento en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante recordarlo. México es el país donde más se habla español realmente, es que casi podríamos decir que en un futuro hablaremos todos mexicano. 130 millones de personas que hablan español frente a 47, ahí tenemos retos conjuntos en los que nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Y luego, por ejemplo, una cifra que repasaban anteriormente y que es muy llamativa. En la última semana hemos tenido 55 vuelos directos entre México y España. Esto es prácticamente único para España. Yo creo que México debe ser el país, junto con Reino Unido, con el que estamos más conectados del mundo, y creo que para México también es como el segundo país con mayor conexión aérea por detrás de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos estamos conociendo continuamente. Es decir, que hay un interés muy importante en el ciudadano de a pie en conocer México y en conocer España. Regresamos ya a esos números pre-pandemia de viaje y de conectividad, es decir, estamos regresando a disfrutar España y los españoles regresando a disfrutar México entonces. Totalmente, totalmente. Además yo tengo que mencionar y recordar algo que fue muy importante porque, como le decía, yo estuve lidiando con temas consulares y me tocó organizar muchos vuelos de retorno de turistas españoles que se habían visto un poco varados, tirados, ¿no?, en la calle. Nunca tuve que mandar un vuelo de retorno a México porque incluso en el peor momento de la pandemia siguió habiendo conectividad entre Ciudad de México y Madrid. Esto dice mucho, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que estamos viviendo de nuevo una explosión turística. Quiero regresar un poco a la parte de la llegada para terminar la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que tiene más ganas de conocer o de probar en México? Pues mira, Regina, probarlo todo gastronómicamente. Estoy totalmente fascinado por la cocina mexicana, ya lo estaba de antes, pero estar aquí realmente pues es como una ocasión única. Me encantaría recorrer el país, es decir, disfrutar esta diversidad cultural, estas culturas diferentes, este semillero de cultura que es México en todos los estados y, por supuesto, conocer pues bueno, las características de cada uno de estos 32 estados. Y luego, ya como viaje personal, me estoy intentando poner al día también en la cultura prehispánica. Pues muchísimas gracias, embajador Juan Duarte Cuadrado. Gracias por acompañarnos y espero que podamos regresar pronto a seguir hablando un poco no solo de esta llegada, sino de cómo podemos avanzar en una relación bilateral que sea muy activa y, como siempre, familiar. Con muchísimo gusto. Esta es vuestra casa.